Señoras y señores, para dar inicio con la serie de trabajos de este primer encuentro, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el doctor Horacio Sánchez Bárcenas. Bueno. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros maestros, alumnos que nos acompañan a este importante evento. Primeramente, aunque ya se retiró por las actividades que tiene, sí tendríamos que agradecer la generosidad del senador Salomón Jara y un particular reconocimiento a Arcelia, a la maestra Arcelia, que nos ha apoyado en la logística para que estos eventos se puedan llevar de la mejor manera posible. A la maestra Angélica Zamora de la Escuela Superior de Economía también muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado, maestra Angélica. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento a los trabajos que venimos realizando prácticamente desde hace 1 año y medio, como decía el senador Salomón Jara. El evento que nos convoca el día de hoy básicamente es para hacer para dar a conocer los resolutivos, documentos cortos. Es importante mencionar que vamos a hacer la compilación de los documentos en extenso, respetando las líneas temáticas que habíamos definido desde un inicio. Con este es el 4º foro, insisto, 2 previamente aquí en el Senado y 1 en la Cámara de Diputados, 2 que se realizaron en el mes de mayo y 1 en el mes de abril. Nosotros desde un principio definimos 4 áreas temáticas que desde nuestra perspectiva representan las columnas de ese gran proyecto transformador que requiere el Instituto Politécnico Nacional. La primera temática tiene que ver con la situación y desafíos del Instituto Politécnico Nacional. La segunda con el Instituto Politécnico Nacional y su proceso de democratización en el ámbito académico y administrativo. Una tercera línea tiene que ver con el modelo educativo en el instituto, propuestas y alternativas. La 4ª columna es la perspectiva de la investigación científica y tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional. La 5ª, el compromiso social del Instituto Politécnico Nacional. Y la 6ª línea, los organismos de apoyo auxiliares del instituto. En ese sentido, cada una de esas temáticas fue objeto de una mesa de análisis y de discusión en donde invitamos a los más diversos expertos dentro del instituto. Y bueno, en ese orden de ideas, y ya para no alargar más esto, lo vamos a hacer muy dinámico, yo insisto, los resolutivos son documentos cortos, aunque posteriormente vamos a recopilarlos, documentos en extenso, tanto de los que en su momento participaron en las mesas como de otros compañeros que se quieran incorporar a través de sus documentos. Creo que aquí en este recinto yo veo compañeros politécnicos, maestros que han hecho publicaciones recientes. A todos les hacemos la invitación para que hagan su aportación. Creo que el país lo requiere, ya lo dijo Daniel, ya lo dijo el senador, estamos en un punto de inflexión importante para nuestro país. Y la educación pues es la palanca del desarrollo. Si en la educación no avanzamos, difícilmente vamos a aspirar a un desarrollo económico importante. La década de los 70, nosotros al revisar la historia veíamos que teníamos algunas líneas en donde éramos los líderes en América Latina. Yo siempre en diversos foros lo he dicho, los petroleros que teníamos en el país capacitaban a los petroleros de otros países, capacitaban a los brasileños. Resulta que hoy en día los brasileños extraen petróleo de aguas profundas y nosotros no hemos desarrollado esas tecnologías. ¿Qué pasó? Tenemos que avanzar hacia la superación de esas debilidades. Y creo yo que cada uno de nosotros tiene el compromiso y tiene la obligación
de contribuir a ello. En Unidad Politécnica estamos convencidos de que es a través de estos foros, a través de estas mesas de discusión, que podemos aportar nuestro granito de arena, y creo que lo vamos a hacer, y los materiales que resulten los vamos a poner a disposición de las autoridades que son las encargadas de tomar las decisiones y del Congreso Nacional Politécnico, que esperemos se pueda llevar a cabo. Esos documentos los vamos a poner en esa mesa para su discusión y como una aportación de todos estos esfuerzos que hemos hecho. Y bueno, vamos a darle la palabra en primer término a un distinguido maestro de la Escuela de Físico-Matemáticas, al doctor Rubén Mares Gallardo, quien fue director de la misma y adicionalmente fue secretario de Política Nuclear del SUTIN. Yo nada más le dejo hasta ahí porque el maestro tiene un currículum muy amplio y yo creo que mejor hay que darle la palabra a él. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Qué lástima que se fue el senador Jara. Él mencionó pues lo que pasó con la industria petrolera, en particular el IMP y la transferencia de tecnología abortada por los gobiernos neoliberales. Y sin embargo, hay un punto que me gustaría que también se tuviera en cuenta, en donde los profesionales politécnicos, académicos, investigadores, tuvieron parte muy activa. Me refiero a lo siguiente: en 1964 se creó el centro de Salazar, el Centro Nuclear de Salazar, lo que se dice actualmente el ININ. Allí estaba un reactor prácticamente construido con manos mexicanas, un acelerador lineal y algunos otros equipos, ¿verdad? En ese momento de alto valor tecnológico en lo nuclear. Irán se debatía en si, ¿verdad? Se quedaba el Shah de Persia o no, ¿verdad? O sea, con el golpe de Estado. Estaba muy atrasado. A estas alturas, por los medios internacionales, sabemos en dónde está Irán, que está enriqueciendo uranio. Dicen que para fines bélicos, ¿verdad? Solamente gobierno y pueblo de Irán lo saben. Otro momento también muy importante en la industria nuclear de México fue precisamente en 1983. Era el momento de la crisis de la deuda. Entraba Miguel de la Madrid al gobierno, o sea, empezaba la época neoliberal, y obviamente en Laguna Verde se fueron desapareciendo todos los técnicos, ¿verdad? Que habían venido junto con General Electric, no solamente americanos, sino también españoles, sobre todo españoles, inclusive hasta peruanos. El mensaje de Miguel de la Madrid en ese momento hacia el secretario de Política Nuclear era: ¿podemos o no podemos los mexicanos? ¿Verdad? Porque si me dice que no podemos, entonces cancelo Laguna Verde. O sea, la disyuntiva era catastrófica, ¿verdad? Y determinante tanto para el gobierno como para el propio proyecto. Naturalmente yo le dije, bueno, pues hay capacidad entre los universitarios y los politécnicos, entonces adelante. Y miren, Laguna Verde, con todas sus críticas, con todo lo que se dice al respecto, ahí va, ¿verdad? Y pues esperamos que en particular, bueno, no voy a hacer la apología de la industria nuclear, de lo nuclear, ¿verdad? Pero quise mencionar esto, ¿verdad? Como otros ejemplos en donde la época neoliberal, y a pesar de ella, pudimos salir adelante. Pues me voy a referir entonces a continuación a lo que nos ha congregado esta mañana. Y permítame leerle las reflexiones que he acumulado, que he acuñado para presentárselas a ustedes. Derivado del movimiento estudiantil del 2014, la realización del Congreso Nacional Politécnico
es un imperativo que se encuentra en la antesala de concretarse. Gobierno y Sociedad de México consideran a la comunidad politécnica totalmente inmersa en su autotransformación. Así han sido los mensajes de agentes altos gubernamentales. Inicialmente y hasta el momento actual, se ha conformado la comisión organizadora de ese congreso, la que a su vez tuvo a su cargo la propuesta e integración de las diferentes comisiones que, según ella, tienen que ver con la logística, los temas, la dinámica, la formulación del calendario de sesiones, la temática a discutirse y la forma en que debe llegarse a las resoluciones que conduzcan a que esta gran institución politécnica, que es y seguirá siendo la institución educativa del Estado mexicano, para consolidar a través de la educación su independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, para alcanzar, mantener y profundizar al progreso social de la nación. Obviamente, ya saben a lo que me refiero. Es lo que postula el primer artículo de nuestra ley orgánica. Ante un elemento de ese Estado, o sea, el Senado de la República, debemos informarle que la comunidad politécnica está cumpliendo con los compromisos pactados a partir del 2014. La comisión organizadora ha tenido éxito, a pesar de algunos gritos y sombrerazos, en la creación de varias comisiones que son, a continuación las enumeraré, cuyo solo título y síntesis programática son heraldos del éxito de nuestro próximo congreso. Ellos son diagnóstico institucional con la participación y consulta a la comunidad. Es necesario, dice la comisión, saber dónde estamos en lo interno, tomando muy en cuenta a nuestra gloriosa y reconocida historia, dónde estamos actualmente, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, qué educación científica y tecnológica requieren el México y mundo de hoy, y de manera fundamental, equilibrada y racional, la pregunta: ¿cuáles son los requerimientos futuros, mediatos e inmediatos de la educación científica y tecnológica? Segunda comisión, diagnóstico externo con la participación y consulta a la comunidad. Si somos atentos a los contenidos de nuestra ley orgánica, esta, en su artículo 3, nos define e impera a 9 finalidades del Instituto Politécnico Nacional. Cito solo a 3 de ellas como ejemplo. La primera facción: contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad. Pregunto a la nación: ¿lo anterior lo hemos logrado realmente? Si la sola intervención de un generalito, no muy correcto por cierto, logra mover los golpes políticos de nuestra patria. Facción 8. Participar en los programas que, para coordinar las actividades de investigación, se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Precisamente fue un distinguido politécnico, Eugenio Méndez de Ocurro, el creador y fundador del CONACYT. 3 exdirectores generales nuestros lo han dirigido. EPURE, pregunto con Galileo, ¿tiene actualmente nuestro instituto ese mismo peso y presencia en la creación del Plan Nacional en Ciencia y Tecnología que tanto pregona la actual directora del CONACYT? Finalmente, repito, a título de ejemplo, en este contexto está la facción 9 del artículo mencionado de nuestra ley. Ella dice: contribuir a la planeación y al desarrollo interinstitucional de la educación técnica y realizar la función rectora de este tipo de educación en el país, coordinándose con las demás instituciones que integran al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica en los términos previstos por la ley, para la coordinación
de la educación superior y de conformidad con los acuerdos que se tomen en el propio Consejo. Pero legítimamente la sociedad mexicana se pregunta, ¿cuál Sistema Nacional de Educación Tecnológica? Existen en México más de 3 centenares de tecnológicos regionales descentralizados, un universo gigante de otras tantas universidades tecnológicas y actualmente un Tecnológico Nacional de México. Y pregunto, Urbi et Orbi, ¿ejerce nuestra institución politécnica dicha coordinación a nivel nacional? Una crítica a la comisión organizadora. Toda educación educativa nacional o internacional es calibrada en la función sustantiva de la educación por el compromiso y la calidad en el desempeño profesional y los valores en el diario quehacer de sus egresados. Por consiguiente, todo diagnóstico externo debe contar integral y esencialmente con la voz y contribución de los egresados en sus 3 áreas del conocimiento: ingeniería y ciencias físico-matemáticas, medicina y ciencias biológicas y ciencias sociales y administrativas. Igualmente, de importancia es el aspecto externo y nuestras relaciones con el mundo exterior, así como la presencia del Politécnico a nivel internacional. Ciertamente, en el IPN ha habido evolución hacia el exterior, habiendo sido creada para satisfacer a exigencias urgentes en los campos de la energía, la medicina rural, la calidad en bebidas, alimentos y medicamentos, la minería y los recursos geológicos, la contabilidad, economía y finanzas nacionales, se transitó hacia la movilidad internacional, primeramente por parte de los propios académicos e investigadores politécnicos. La ciencia finalmente es universal y el conocimiento científico ha desembocado en el mundo de las revistas científicas internacionales de gran impacto. Así, nuestros investigadores, su producción científica se ha dirigido a ese entorno, lo mismo con el intercambio de académicos. Pero llegó posteriormente la movilidad estudiantil, principalmente hacia América Latina y España. Y ahí radica un gran reto de nuestra institución, voltear la vista también a Harvard, a MIT, a Caltech, esto es a Princeton, esto es el norte, hacia Oxford, Cambridge, al ETH, a Alemania, a Francia, a China, a Japón y hacia los así llamados tigres asiáticos, especialmente Singapur. Si seguimos guiándonos por los hilos de nuestra actual ley orgánica, el artículo 4 nos dice que para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto Politécnico Nacional tendrá nada más ni nada menos que 24 siguientes atribuciones, y de nuevo menciono solo algunas. La cuarta, establecer y desarrollar las medidas y procedimientos que permitan a los estudiantes incorporarse a los programas de investigación científica y tecnológica. Algunas voces, legítimamente, me responderán que sí, existen programas hacia tales metas y realmente con éxito. Sin embargo, yo respondo, ocurre una vez más ese epure galileano. Sí, hemos convertido a muchos jóvenes en auténticos científicos. Los hemos hecho doctores, postdoctores, algunos con Premio Nacional de Ciencias. Sin embargo, como se discutirá un poco más adelante, no los hemos incluido en la planta académica del Politécnico. Dicho de otra manera, pero totalmente equivalente, la planta académica hemos superado ya al umbral del retiro. Ha envejecido y se requiere con urgencia renovar con nuestros jóvenes talentos a esa planta académica. La facción 14 dice estimular a su personal para que participe en la elaboración de material didáctico, libros de texto y obras técnicas, científicas y culturales. Cito algo que en algún momento escuché de un exdirector del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera, que me decía, doctor,
refiriéndose a la circular 20, ¿dónde están las bibliotecas de textos, ¿verdad?, de politécnicos? ¿Dónde están, ¿verdad?, en el mundo textos, ¿verdad?, de autores politécnicos? Si contemplamos a nuestra imagen en el espejo mundial, concluiremos, no estamos presentes. Antes de dejar este punto, permítanseme hacer algunas reflexiones sobre los famosos rankings internacionales. Es cierto, nuestras 4 funciones sustantivas, educar, investigar, innovar y difundir el conocimiento y la cultura, no tienen como fin supremo el aparecer en los primeros sitios de los rankings mundiales. Pero si aceptamos participar, y lo aceptamos, queremos y debemos brillar por el prestigio internacional del IPN. Más vale, ¿verdad?, contrariamente a lo que decía don Gustavo Díaz Ordaz, estar, ¿verdad?, y triunfar en los primeros lugares que solamente competir. Evidentemente, la comisión, ¿verdad?, designada por la comisión organizadora del Congreso es la tercera comisión, es la más importante, y ella se refiere a las temáticas posibles del Congreso Nacional Politécnico y, de nuevo, insiste, con la participación y consulta con la comunidad. Por lo expuesto hasta aquí y fruto de una larga experiencia, considero que los temas principales a ser abordados por ese Congreso Nacional Politécnico son los siguientes: valores politécnicos, los fundacionales, los valores de hoy y los valores del mañana, marco jurídico del Politécnico, educación superior, su importancia, cobertura, equidad, calidad, financiamiento, educación media superior, lo mismo, su finalidad, su cobertura, la equidad, su calidad, el ser bachillerato líder a nivel nacional, la difusión de la cultura, la difusión del conocimiento y del saber científico y tecnológico hacia la sociedad, interacción e innovación frente a la sociedad mexicana, interacción con las instituciones líderes a nivel internacional en educación superior e investigación científica y tecnológica, áreas académicas del Politécnico, creación de nuevas áreas y identificar nuestra posible incursión en el ramo de las humanidades. Algo que algunos, ¿verdad?, me han sugerido, algunos académicos, la conectividad institucional, el equipamiento computacional, las tecnologías digitales, pero sobre todo el supercómputo. Siguiente tema, la gobernanza, la infraestructura de nuestras instalaciones, y finalmente se mencionan, ¿verdad?, temas que atañen al CIMPESTAF, al Canal 11, a la COFA, al SENAC y al POI. Las 7 comisiones restantes, ¿verdad?, son ciertamente importantes, sin embargo, ¿verdad?, hasta cierto punto son coyunturales. Por lo tanto, no voy a hacer mención a ellas, ¿verdad? De hecho, ya se dijo, ¿verdad?, algo al principio. Quisiera a continuación, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Sí? Perdón. Sí. Solamente quiero, ¿verdad?, por el tiempo, finalmente esto va a quedar por escrito, quiero referirme a uno de los temas que mencioné, valores politécnicos. Y con eso termina mi intervención, aunque no el escrito y mi participación. El principal valor que ha regido hasta el presente al Instituto Politécnico Nacional es enunciado en el primer artículo de su ley, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo nada más quiero agregar, cuando escuchaba al senador Jara, ¿verdad?, que algo equivalente lo pronunció el general Lázaro Cárdenas en la Universidad de Guanajuato.
si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 meses antes de morir. La Universidad de Guanajuato, la Facultad de Ingeniería, una generación saliente, invitó al general a apadrinarla. Él lo hizo, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, a pesar de que estaba ya cercano a su fin. Y recuerdo muy bien, ¿verdad? Algo así como su testamento. Lo recuerdo prácticamente de memoria, que pronunció ahí en la universidad ante los estudiantes. Dijo, ¿verdad? Textualmente, el progreso de México es la obra de los obreros y campesinos mexicanos, o sea, como se mencionó en la introducción a este evento, egresados, ¿verdad? Por las escuelas, organizados y dirigidos por los técnicos, ¿verdad? Egresados de las instituciones creadas por la Revolución Mexicana. Creo que, ¿verdad? Se empareja, ¿verdad? Con el enunciado de nuestro primer artículo. Sin embargo, el artículo pertenece a la ley que entró en vigor el 21 de diciembre de 1981, siendo presidente de la República el licenciado José López Portillo, cuyo gobierno terminó más o menos un año después. Como López Portillo mismo lo dijo, él era el último presidente de la Revolución. Vinieron los 36 años de neoliberalismo, del que tanto hemos hablado, lo opuesto a los postulados revolucionarios de 1917. El valor del mercado invadió a toda la esfera social, política y económica de México. El mercado lo debe de hacer todo. Que el Politécnico, con la esencia con la que, ¿verdad? Lo revista en su ley, no solo haya sobrevivido, sino en la medida de lo posible avanzado, es debido solo y solamente al gran apoyo, cariño y amor que desde su fundación le ha tenido el pueblo de México. En los meses que corren en nuestra patria ha llegado lo que el presidente de la República ha invocado como la cuarta transformación: independencia, reforma, revolución y hoy. Sin embargo, surge naturalmente la pregunta básica: ¿permeará lo que yo deseo fervientemente la cuarta transformación o es una cuestión de coyuntura? Y finalmente propongo, ¿verdad? Toda una letanía de nuevos valores politécnicos. Muy bien, la cuarta transformación: la transparencia, la equidad, sustentabilidad, la calidad educativa, la integración con la sociedad, la laicidad, la gratuidad, la democracia, la cobertura y finalmente la creatividad. Bien, por esto termino mi participación. Muchas gracias. Situación y desafíos del IPN, ya el doctor Mares creo que expuso ampliamente esa línea. Pasaríamos a la segunda columna, que es el Instituto Politécnico Nacional y su proceso de democratización en el ámbito académico y administrativo. Miren ustedes, compañeros, recientemente en diversos foros del Instituto Politécnico Nacional ha habido una controversia interesante en donde se habla de si aspiramos a la autonomía o no a la autonomía. En Unidad Politécnica, esa discusión, aunque respetamos el punto de vista de compañeros de nuestra organización, que unos están a favor y otros están en contra, en términos generales, para Unidad Politécnica esa discusión por el momento es estéril. Para Unidad Politécnica, la bandera es buscar mayor democratización en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, este bloque será expuesto por el maestro Eberto Reinel Iglesias, quien es egresado del ESIME Zacatenco, tiene una especialidad en la misma ESIME Zacatenco, fue director de la misma ESIME Zacatenco, es director y editor de la revista Información, Producción y Comunicación y Servicios, publicada por Info Consultores, y es director de la misma revista. Adelante, maestro Reinel. Sí, muchas gracias. Bueno, deseo agradecer
En primer lugar, a Unidad Politécnica el privilegio de leer en esta ocasión el segundo resolutivo relacionado con el IPN en su proceso de democratización en el ámbito académico y administrativo. Quisiera, antes de leer el resolutivo, hacer dos comentarios breves pero importantes. En primer lugar, diría que tal vez porque las instituciones de educación superior prestigiadas repiten con frecuencia que las actividades sustantivas de las IES son docencia, investigación y la extensión. Es que el IPN adopta dichas actividades como su sustancia académica. El artículo 20 de la actual ley orgánica dice que las escuelas, centros y unidades del IPN tienen como función la docencia y la investigación. Sin embargo, la investigación es a la ciencia lo que el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de sistemas es a la tecnología. Por lo que, siendo importante la investigación científica, sin duda, en el IPN debe preponderantemente tomarse como actividad sustantiva y hacerlo por ley la actividad tecnológica, tan necesaria, indispensable para la cuarta transformación del país. Por otro lado, el IPN no debe aspirar a regir el sistema de educación tecnológica del país, eso corresponde a la SEP. En vez de ello, el IPN debe ser la joya de la corona del sistema de educación superior tecnológica y con su prestigio ser el buque insignia de dicho sistema. Paso entonces a leer el resolutivo número 2. El Instituto Politécnico Nacional, en materia administrativa y de funcionalidad para el logro de sus objetivos fundacionales, debe prepararse para enfrentar en los próximos años retos incuestionables tales como la creciente restricción presupuestal, la mayor demanda de educación superior, la mayor transparencia y rendición de cuentas ante su comunidad y ante la sociedad, la mayor competitividad para acceder a fondos públicos y privados de apoyo a la educación, la tecnología y la ciencia, la mayor competitividad para mejor vinculación con el proceso productivo, entre otros retos que el avance tecnológico, político y social presentan como desafíos al funcionamiento de la institución. Por ello es urgente que, de forma colaborativa, toda la comunidad priorice sus actividades hacia el diseño e instrumentación integral de una reforma a la gobernabilidad académica y administrativa desde su propia ley orgánica hasta los procedimientos de administración específicos. Es cierto que su realización implica grandes esfuerzos de gestión a nivel legislativo, pero en ello va en juego la oportunidad de transformar y modernizar la gobernanza institucional, atendiendo áreas de oportunidad que hoy limitan el cumplimiento de sus objetivos fundacionales en materia de formación de recursos humanos, acorde con el perfil que demanda la sociedad en materia educativa, tecnológica y científica, pues entre otros aspectos importantes se requiere multiplicar las patentes registradas y sobre todo que se incorporen a los procesos productivos. Si bien es cierto que la educación, la tecnología y la ciencia que desarrollan el IPN es de la más alta calidad y se está expandiendo de manera ordenada, también es cierto que falta modernizar la normatividad institucional para agilizar la participación de los académicos y formalizar los procesos administrativos autónomos para hacerla productiva y generadora de financiamiento institucional. Sin embargo,
Los recursos destinados a la tecnología y a la ciencia en relación con el número de patentes y marcas registradas no ha logrado ser competitivo con las mejores instituciones de educación superior. El IPN tiene la demanda social de operar como una institución de educación superior que la distinga por su transparencia y rendición de cuentas a través de una reorganización académica y administrativa que elimine duplicidad de funciones, que como producto de sistematizar sus procesos y procedimientos sean más eficientes, contribuyendo al logro de sus objetivos fundacionales y libere recursos financieros para construir mayores espacios educativos y poder atender mayores requerimientos de demanda de educación media superior y superior. Si bien es cierto que el Instituto aplica la matriz de riesgos institucionales desde 2009 y opera un programa de trabajo de administración de riesgos, cuenta con una herramienta informática que le permite conocer de manera trimestral y anual el avance de las metas institucionales y con un sistema de recursos humanos y nómina, así como una aplicación informática para el control y ejercicio del presupuesto. También es cierto que su estructura organizacional requiere de su democratización, pues es una demanda latente desde el movimiento estudiantil del 2014 y anteriores. Por ello, es urgente que el Instituto diseñe e instrumente una mejora a través de un régimen democrático, plural y participativo, ganando terreno en la cultura de respeto a los derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas. La comunidad tiene la palabra. Si vamos hacia la reivindicación del papel histórico del Politécnico como una institución de Estado y del Estado, pero con profundización de los procesos democráticos, se deben de alejar fantasmas que pongan en peligro los derechos laborales. Lo que importa es redefinir su modelo académico, su gobernabilidad, su democracia, su transparencia y el combate a la corrupción. Se cuenta con una masa crítica potencial de académicos, tecnólogos y científicos que deben de aprovecharse, por lo que como colectivo estamos decididos a buscar mecanismos de regulación y participación de la comunidad que garanticen un Politécnico afín al desarrollo nacional, al bienestar de la población, al abatimiento de la pobreza, la desigualdad y la marginación. Frente a los nuevos paradigmas, debemos ser críticos y receptivos, ser audaces y estratégicos, ser incluyentes y proactivos, tener visión y misión de largo alcance, construir plataformas de cambio desde abajo en la comunidad, convertir los desencuentros en convergencias, las debilidades y amenazas, convertirlas en factores de cambio. El país ha cambiado, las comunidades, las colonias, los municipios, los pueblos y las ciudades han acogido el espíritu de la Cuarta Transformación, expresada en las consultas, en las urnas, con elecciones más competidas. Los gobiernos ahora son de ciudadanos y están en escrutinio permanente. Las universidades y las instituciones de educación superior no deben de estar al margen de estos procesos de democratización. Son las que deben de poner el ejemplo y estar a la vanguardia en la selección y elección de sus actividades. Por ello, Unidad Politécnica, como uno de los colectivos más importantes del IPN, se pronuncia por la democratización del instituto en todos sus niveles. Decimos que podemos discutir la autonomía, pero estamos firmemente convencidos de la necesaria participación activa de su comunidad. Decimos abajo la influencia de las élites, abajo el verticalismo burocrático. Vayamos a fortalecer la participación colegiada y democrática de los órganos de gobierno del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Sí. Gracias, ingeniero Reinel.
El siguiente resolutivo tenía que ver con, o más bien tiene que ver con el modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional, propuestas y alternativas. Este iba a ser expuesto por la maestra Rocío Huerta Cuervo. Me hizo llegar el documento, aunque ella pues no está, se le presentó por ahí alguna actividad extracurricular, y bueno, me voy a permitir leerlo rápidamente. El modelo educativo institucional lleva de vigencia más de 13 años, con lo cual se tiene una experiencia sólida que ha permitido realizar mejoras en la cobertura y eficiencia terminal de sus alumnos, la calidad y reconocimiento académico de sus planes y programas de estudio, su internacionalización y vinculación con las necesidades de formación en zonas de crecimiento económico e industrial, pero de manera destacada la cobertura en sus centros de investigación y los procesos de calidad y pertinencia de sus proyectos de investigación y de sus propios investigadores, que no tiene precedente. Sin embargo, en la actualidad y el futuro inmediato demanda una educación de calidad equitativa e inclusiva, que ofrezca un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida para toda la población, que demanda educación media y superior. La actualidad nacional e internacional, ante una globalización del mundo en todos los ámbitos tecnológicos, cadenas de valor, conocimientos, comunicación y organización social, requieren que el IPN sea una institución de educación de clase mundial a efecto de ser competitiva, dotando a sus egresados de los saberes que dicha realidad demanda. No obstante, a que el modelo educativo institucional pronto tendrá sus primeros 15 años, lo cierto es que en la mayoría de sus unidades académicas de nivel superior, los docentes no cambiaron su desempeño frente a grupo. Lo cierto es que siguen siendo los protagonistas del aprendizaje a través de sus clases tradicionales. Lo más preocupante es que siguen evaluando, asignando una mayor ponderación a la evaluación escrita. Por ello, el modelo educativo requiere una transformación integral, lo que exige que los docentes combinen la clase expositiva tradicional con la solución de problemas, la formulación de proyectos y el estudio colaborativo de casos, creando ambientes de aprendizaje que procuren la vinculación con el mundo laboral e incorporen el uso intensivo de las TICs como herramientas para fortalecer los procesos de aprendizaje. La transformación integral es una necesidad que impone la llamada cuarta revolución industrial, pues nos convoca a incluir en los currículos de los centros educativos el nuevo lenguaje de la digitalización, software y hardware, para que los profesionistas y expertos que se están formando sean creadores y no solo consumidores. En el Politécnico ya se está haciendo esta inclusión con resultados que lo ubican en la frontera del conocimiento, lo cual es una de las fortalezas a ofertar. Los avances tecnológicos se deben de utilizar como herramientas para multiplicar los aprendizajes de los alumnos a través de la inteligencia artificial, Big Data y analítica avanzada, minería de datos, impresión 3D, fabricación aditiva, robótica, nanotecnología, entre otras tecnologías de punta que pueden contribuir a la forma como trabajaremos, viviremos y nos relacionaremos mediante la educación comprometida con la sociedad y el ambiente de mejora continua. Resulta urgente que se presente a la comunidad politécnica el nuevo modelo educativo rediseñado a efecto de que las unidades académicas rediseñen sus programas académicos acorde a dicho modelo, como lo estableció la normatividad aplicable en el diseño y rediseño de programas académicos. La unidad politécnica debe de avanzar hacia la transformación del Instituto Politécnico Nacional, respetando sus derechos laborales, ampliando la matrícula, fortaleciendo el perfil de la planta docente, el respeto de los derechos laborales del personal administrativo, actualizando los planes y programas de estudio en sus 3 niveles. Claro está, se necesita mayor presupuesto, modernizar y ampliar la infraestructura como las aulas del siglo XXI, laboratorios y talleres.
No solo se trata de incorporar tecnologías a una organización, se trata de transformar todos los procesos que se dan dentro de ellas, como bien lo señalan Muñoz y Rama. La transformación en la que está pensando el Instituto supone procesos innovadores que, para poderse implementar, demandan reformas significativas en la cultura y organización académica institucionales. La época actual tiene el conocimiento y la innovación como los grandes promotores de la productividad y bienestar de la sociedad. Pero la innovación, para hacerse realidad, requiere contextos adecuados que permitan dar posibilidades de participar a todos los miembros de la organización. Es muy importante que en el Instituto visualicemos y atendamos las barreras de distinta naturaleza que limitan a la organización y a sus miembros para incorporarse a los procesos de modernización e innovación que ya están en marcha. Nos referiremos en esta intervención a 3 aspectos centralmente importantes. Primero, a las barreras culturales y organizacionales que aún prevalecen dentro del Instituto y que limitan la posibilidad de ser una organización incluyente para todos sus miembros y equitativa hacia quienes buscan participar en ella. Y segundo, a la necesidad de profundizar nuestro concepto de vinculación. Tercero, a las necesidades que en materia de reforma académica debemos contemplar para atender satisfactoriamente las necesidades de la Revolución Industrial 4.0. En ese sentido, como número 1, se requiere una organización innovadora que debe de ser una organización incluyente, lo que significa que los aspectos de tipo económico, de origen étnico, de religión, de preferencia sexual o política, de género, entre las más relevantes, no puedan ser aspectos que condicionen el acercamiento de todos los miembros de la comunidad a la adquisición de competencias para participar en procesos innovadores. En este terreno tenemos debilidades que es importante identificar y superar. Hacer el IPN una organización de ciencia y tecnología con un predominio de carreras de ingeniería, no hemos contribuido a romper los estereotipos de género que limitan la participación de las mujeres en estas carreras desde el nivel medio superior hasta el posgrado. Veamos, de acuerdo al informe de autoevaluación IPN 2018, dentro del personal docente de los 3 niveles educativos, el 61.5% son hombres y el restante 38.5% son mujeres. Esta distribución no es un producto de procesos de evaluación de capacidades de quienes ingresan como profesores al instituto. Es producto de una lógica interna que se ha negado a realizar evaluaciones abiertas y públicas para el ingreso de sus docentes. De la matrícula en el nivel medio superior, solo el 38.82% son mujeres y en el nivel superior el 38.6%. A pesar de ello, dentro de los estudiantes de excelencia académica en el nivel medio superior, el 51% son mujeres. Dicha situación se prolonga hasta el posgrado, en donde el 58% de la matrícula inscrita son varones. El instituto tiene que romper con la imagen de una organización con carreras masculinas. Para ello es necesario trazar estrategias y tomar decisiones en distintos ámbitos. Número 2. En México, el 88% de las empresas son microempresas. Esto es, de quienes cuentan de 1 a 5 trabajadores. El 10% son empresas de 6 a 30 trabajadores y solo el 8% son empresas de 31 a 50. El restante representa del 1.3%. El IPN tiene que vincularse con todos los sectores económicos de México, pero es fundamental integrar a las pequeñas empresas a redes de capacitación, financiamiento, desarrollo técnico y colaboración que les permita integrarse a los círculos de innovación. Los círculos de innovación están concentrados en segmentos de las medianas y grandes empresas, y entre ellas las micro y pequeñas empresas,
hay barreras de falta de cooperación significativas. Las universidades pueden ser las que a través de la participación de sus especialistas y estudiantes constituyan puentes de colaboración en estos sectores. Para que los estudiantes y docentes del IPN sean factores de innovación social e industrial, es fundamental redireccionar los procesos de formación y los programas académicos. El trabajo multidisciplinario debe de ser cotidiano y la organización académica debe de reformarse para garantizar la formación de competencias que la innovación industrial y la innovación social demandan en estos momentos. Los estudios al respecto subrayan la importancia de integrar y combinar las habilidades de la gestión empresarial y para el trabajo en equipo, con la formación de competencias para la negociación y el desarrollo de estrategias, comunicación, la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la planificación financiera, el marketing, la capacidad de motivar y orientar, conjuntamente con el desarrollo de habilidades técnicas en materia de software y tecnologías de la información y la comunicación. Estos aspectos deberían estar integrados de manera transversal a nuestros programas formativos, a la par de incentivar desde que los estudiantes llegan al Instituto Politécnico Nacional, la formación de equipos multidisciplinarios para la construcción de proyectos innovadores a nivel social e industrial. Obviamente, este será limitado si no construimos un concepto de vinculación más profundo que el que hasta ahora tenemos desarrollado. Los programas de vinculación con la industria, el gobierno y la sociedad deben de construirse conjuntamente con esos sectores y de manera recurrente evaluar los resultados de estos procesos. Los puntos anteriores están directamente asociados a la gobernanza académica, administrativa y política de la institución. Descentralizar facultades hacia escuelas para que éstas puedan tener mayor flexibilidad de organización de sus procesos para responder a las demandas del entorno y a las propuestas de sus docentes es fundamental. Por ello, no podemos estar omisos a los retos de la educación 4.0 y la industria 4.0. La educación 4.0 ahora implementa sistemas de redes de comunicaciones para tener el conocimiento en tiempo y línea. Permite tener acceso a diversos temas de manera más ágil y contar con nuevas herramientas que permitan fortalecer la formación profesional y modernizar los esquemas de evaluación académica. También se manifiesta como necesidad para crear nuevos perfiles en las actividades económicas que se realicen bajo este paradigma, formar nuevos profesionales especialistas en el marco de la educación 4.0 es una oportunidad que tienen tanto universidades como estudiantes para lograr nuevas competencias profesionales. El nuevo modelo educativo debe brindar carreras y programas que empaten y converjan con esa nueva tendencia de la industria y la educación 4.0. Para ello es necesario la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad para que los egresados puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral, de vanguardia y de servicios a la nueva nación. En esa perspectiva se asume que a nivel mundial predomina el escenario de que más de la mitad de los empleos serán automatizados, con procesos centrados en la innovación, la competitividad y sistemas inteligentes. No le debemos temer al debate a estos paradigmas. Es necesario aprovecharlos y entrar a cuestionarlos con conocimiento de causa. Se puede asumir con mayor ahínco para poder poner la técnica al servicio de la patria. Ese es el documento, compañeros. Yo insisto y hago un nuevo llamado. En esa compilación que vamos a realizar, son bienvenidos todos los trabajos escritos que nos puedan hacer llegar, insisto, para someterlos a la consideración de las autoridades que toman decisiones en nuestra institución y también para ponerlo en la mesa de los congresistas. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente resolutivo que tiene que ver con las perspectivas de la investigación científica y tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional y tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Octavio Paredes López, quien obtuvo su doctorado en el CIMBESTAB IPN y es ingeniero bioquímico y en ciencias por la Escuela Superior de Ciencias Biológicas. ¿Y el del CIMBESTAB? ¿Director del CIMBESTAB?
¿Sí? Ya lo dijo todo. Premio Nacional de Ciencias, Premio Nacional en Química y Premio de la Academia de Ciencias del Mundo. Ya para qué les digo más. Le damos la palabra, mi querido amigo y doctor Octavio Paredes López. Sí, la confusión del señor exdirector Sánchez es que cobro en el Cinvestav. Soy fundador del Cinvestav en Irapuato. La verdad es que quisiera agradecer al maestro Antonio Rueda, que tuvo el enorme decisión de invitarme, y por supuesto agradecer a los colegas que han contribuido a esta reunión, como el maestro Sánchez, y a todos ustedes por su presencia. Yo apenas soy un humilde científico de un humilde país cuya ciencia va en retroceso. Y no hay que conjugarle mucho el verbo, porque no solamente el instituto, su ciencia y su tecnología va en retroceso en base a los indicadores sólidos, sino el propio país. Y el país avanza porque avanza lentamente, pero otros países súper avanzan. Y se llaman Corea del Sur, por supuesto China, incluso Vietnam después de la guerra, los países del norte de Europa y los países clásicos en los que se hace innovación en ciencia y en tecnología. Entonces, para no llevarlos al borde de las lágrimas, que no es mi propósito, quisiera, o la tristeza que nos invade, quisiera mencionarle algunas cosas en las cuales sí hemos sido exitosos como politécnicos, como mexicanos, pero el otro evento está presente en nosotros, y decirles que México ha sido súper exitoso en la cuestión energética que aquí se mencionó, especialmente la energía tradicional, y ha sido súper exitoso en agricultura. No es casual que en este país nació la Revolución Verde y algunos otros éxitos de esa naturaleza que hemos tenido, pero la película no camina en nuestra dirección. En semanas próximas, como sabemos, México tiene una embajada en la OCDE, que está en París, y tiene un grupo de expertos en educación, que son los que dan los resultados de la prueba PISA para los niveles intermedios de la educación. Y en próximas semanas, la OCDE, con el grupo de mexicanos expertos, ahí hay un mexicano extraordinariamente capaz en educación, Carlos Tena, va a mostrar el fuerte, el importante descenso en la calidad educativa de nuestro país. Y yo creo que la situación es para preocuparnos. La cuarta, la quinta transformación, la que ésta sea, debe tomar en consideración que sin educación de calidad y sin innovación en ciencia y tecnología, la película no va a ocurrir, por más que conjuguemos el verbo y tal, ¿no? De 100 jóvenes mexicanos formados en ciencia y tecnología en México o fuera de México, 5 quizá encuentren empleo en el campo del conocimiento para el cual fueron preparados. Una enorme pérdida endógena de conocimientos, de aprovechar en lo que invertimos. Una de las pocas cosas que CONACYT ha hecho muy bien, hay varias en las que ha hecho muy bien, hacía reuniones en Estrasburgo, en Francia, en el Parlamento Europeo, y juntaba a los jovencitos becados por CONACYT, maestrías, doctorados, postdoctorados, en este lugar, y los jovencitos hacían sus reflexiones y platicaban sobre sus avances. A mí me tocó como unas 3 o 4 veces coordinar una de las 5 mesas diversas, y la verdad es que uno se siente orgulloso de la calidad, del enfoque, del echarse para adelante de nuestros jóvenes. Nosotros podemos hacer la revolución con esos jóvenes.
Y una de las muestras adicionales es que seguramente están enterados de que hay Olimpiadas del Conocimiento. La mayoría, no exclusivamente, las organiza la Academia Mexicana de Ciencias. Algunas han dejado de pertenecer a la academia porque se han consolidado en física, etcétera, matemáticas. Los jovencitos de nosotros recurrentemente regresan con premios, y premios de los más elevados, no como los futbolistas de este país, ¿no?, que ocasionalmente ganan. Y yo creo que tenemos que cambiar la estrategia que nosotros hemos seguido tradicional de fines del siglo XIX para formar los recursos humanos. Así como los médicos los formamos y van a los hospitales y van a la universidad para su entrenamiento, nosotros a los jovencitos, que usted, maestro Reiner, mencionó que había que enfatizar la parte de tecnología, con la cual coincido, por supuesto que es inevitable la ciencia. Nosotros tenemos que mandar a los jovencitos a los organismos de la sociedad para que se entrenen de la misma manera de las propias preocupaciones y necesidades de la sociedad. Nosotros en Irapuato formamos biotecnólogos y una bola de campos del conocimiento, me parece que bastante bien. Quizá no diría de excelencia, pero muy cerca de esa. Y algunos de ellos van al sector agrícola e ignoran el sector agrícola, nunca lo conocieron. Y entonces es difícil que puedas tener la preocupación genuina, fuerte, original, por algo que no conoces. Dicho de otra manera, es uno de los retos. Este fue un preámbulo, así como en los libros. Yo sí quisiera reconocer que el IPN desde su nacimiento tuvo una enorme cantidad importantísima de la cual uno se siente orgulloso de originalidad para formar los recursos humanos e incluso para hacer investigación cuando no existía el Sistema Nacional de Investigadores. Varias escuelas del instituto, por supuesto la mejor de ciencias biológicas, porque yo estudié ahí, bueno, otros grupos del instituto, hacían investigación súper original, con inteligencia, con dedicación. Una señora, no les va a alargar tanto la película en ese sentido, que es fascinante. En los años 50, María Luz del Castillo, quizá ustedes oyeron mencionar su nombre, identificó una enzima en una planta mexicana y secuenció con la manita la enzima. O sea, las enzimas son proteínas, todo, exactamente. Todavía no se tenían mecanismos de secuenciación, la cosa era manita. Y la señora realizó este trabajo a pesar de las limitaciones que se tenían en la época. Ese es el instituto. Y ese era el instituto. Y me parece que la decisión del presidente Cárdenas, de Juan de Dios Batis Paredes y de sus colaboradores por educar a las clases trabajadoras, a las clases medias mexicanas, con procedimientos inéditos en México, es realmente plausible. Y me parece que incluso, y no puedo hacer un análisis exhaustivo, mencionarles solamente 2, 3, en los cuales ese IPN de esa fecha tuvo la visión extraordinaria de formar recursos humanos y de generar conocimientos. Algunas de las escuelas que se incorporaron al instituto, por supuesto, bien sabemos que ya existían, pero otras no. Y uno de los campos como que no lo reconocemos a plenitud. México es uno de los países más ricos en biodiversidad y en arbolaria para fines médicos. El instituto creó, estableció, modificó, amplió la enseñanza en homeopatía y en medicina alternativa. Ninguna universidad del mundo hasta ese momento había hecho lo que hizo el IPN. Hace apenas 2 quinquenios, Harvard estableció la Facultad de Medicina Alternativa, cuando nuestro instituto, con su escuela correspondiente, ya lo había hecho. Y de ese tipo de cosas de originalidad uno encuentra en el instituto. Y 2 de las cosas que me gustaría mencionarle, hay otras más que son apasionantes, por cierto. 2 de las cosas que el instituto hizo
y que me parece que no lo estamos manejando inteligentemente. O somos medio miedosos, o no hemos sido inteligentes, o las dos cosas. Miren, no se conocían antecedentes equivalentes, y mucho menos en América Latina, la transmisión masiva para la cultura, para la educación, para la ciencia, para el arte. Y el instituto, con todas sus limitaciones, crea el canal del instituto. Una aportación adelantada no solamente a las instituciones equivalentes de México de la época, sino adelantada a otras instituciones de América Latina. Y ahora con la educación masiva que necesitamos y la educación continua que necesitamos, el papel de un canal televisivo como esto es fundamental. Por ello, su recuperación, su inserción a las preocupaciones del instituto no se puede posponer. ¿A quién le tenemos miedo? Y otro ejemplo, y no es el único, porque si no se me van a dormir y no es mi propósito. No había ninguna institución en México, solamente en el primer mundo, para formar científicos con características súper originales. Y don Eugenio Méndez de Ocurro, que aquí se mencionó, y que no terminaremos de aplaudir, porque también formó la Agencia Espacial Mexicana, que se la desaparecieron y la volvió a crear, y todavía al final de su vida alguna intervención tuvo en la actual Agencia Espacial Mexicana, pero habíamos perdido mucho terreno. Don Eugenio Méndez Ocurra, aparte de la creación del CONACYT, propició la creación del CIMBESTAB. Y la creación del CIMBESTAB para la formación de recursos humanos, académicos y científicos para el instituto y otros segmentos de la sociedad. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, cuyo título de IPN cada vez desaparece o se utiliza en letras minúsculas. Yo estoy en una unidad en la que, como en otras unidades, en las que raramente se utiliza el nombre del instituto. Creo que soy el único que utiliza en sus publicaciones el nombre del instituto. Y una grosera directora del CIMBESTAB, un día yo organicé, no me acuerdo qué cosa, en Irapuato, en el CIMBESTAB, y puse CIMBESTAB del IPN. Y yo no estaba en ese momento cuando llegó la señora Rosalinda Contreras, y mandó quitar el nombre del IPN. Aquí en el distrito, aquí para la Ciudad de México, hay fuerzas que van en esa dirección, alejarse del instituto. No es culpa solamente del CIMBESTAB. El IPN tiene su dosis de responsabilidad o de corresponsabilidad. Y no entiende uno por qué, cuando el CIMBESTAB se creó con esos propósitos por ese gran personaje, etcétera. Muchas cosas en ese sentido. Y entonces las acciones del IPN hubo que esperar quinquenios, si no es que décadas, para reconocer la originalidad en la formación de personal del instituto y en campos del conocimiento. Entonces, la verdad es que dando grandes saltos históricos en relación al desarrollo del propio instituto, ya tenemos los elementos para identificar los aciertos del instituto, pero también tenemos las herramientas para identificar sus fuertes debilidades. Y no es con el propósito de buscar culpables, el propósito es identificar en dónde lo hemos hecho bien y en dónde no lo estamos haciendo bien y hasta mal, y quizás hasta muy mal. Y entonces yo creo que para no hacerlo en forma individual y que alguien como yo lo mencione aquí, siempre será necesario que este tipo de acciones ocurran en forma grupal. Y si formamos grupos, por supuesto nacionales e internacionales, movibles, no pueden ser así fijos y definidos, si formamos grupos de evaluación,
de alta preparación académica, científica y tecnológica, por supuesto, y con una visión del siglo XXI, vamos a poder identificar esas fortalezas, pero también esas debilidades. Y había dicho que no quería mencionar otros ejemplos, pero viene a mi memoria que en una decisión súper inteligente del instituto, que nadie antes lo había hecho en México, decidió crear en algunos estados de la República centros para el desarrollo regional. Y los centros para el desarrollo regional más se parecen a los centros de investigación de la UNAM o del CIMBESTAB que los centros, mayoritariamente. Hay excepciones minúsculas, por cierto, pero hay. Y entonces, esa proclividad al interés mexicano por desarrollar a la sociedad de nuestros funcionarios, no las estamos aprovechando a plenitud. No se trata de publicar papers por publicarlos, porque necesitamos hacerlo, pero se trata de identificar las necesidades regionales para las cuales fueron creados estos tipos de centros de nosotros. Yo conozco más de lo que debería al centro que tiene el IPN en Guasave. El gran corazón agrícola de México. Yo conseguí la lana y el apoyo estatal de Sinaloa y federal de CONACYT para crear un centro de biotecnología en la que internamente hubiera un consejo de decisión en el cual estuvieran presentes los agricultores sinaloenses, incluso del sur de Sonora, sobre el tipo de investigaciones que el CIDIR debería hacer. Nunca ocurrió. O sea, no es que esté completamente mal, pero no estamos cumpliendo las funciones para las cuales fuimos creados. Y yo creo que a la formación de recursos humanos, a la publicación científica de artículos para nuestra presencia en el mundo, en el país, en español, en inglés, etcétera, por supuesto que tenemos que mejorarlo. Pero otra enorme y preocupante debilidad es la pobreza del instituto para la generación y la aplicación de patentes. Nos superan con creces, por supuesto, la UNAM, nos superan con creces los centros CONACYT, y lo que más le lastima a uno el corazón es que hasta el Tecnológico de Monterrey. Y ahí tiene que cambiar la estrategia, pero completamente. Tenemos que ir de la mano con los organismos de la sociedad para crear y aplicar las patentes. Antes era muy prestigioso tener una patente que nunca se usaba. El CIMBESTAB tiene una buena cantidad, tampoco centenares, pero sí decenas de patentes, solamente una se utiliza. Ese tipo de cosas tenemos que modificarlas. Y la otra, y finalmente, crear un pequeño grupo interno del instituto con personal foráneo, internacional, nacional, para darle seguimiento a las acciones y que nos indiquen cómo vamos. No hay centro científico en México, incluyendo la UNAM, y por supuesto tampoco el CIMBESTAB, que se hagan evaluaciones recurrentes e incluso con organismos de la sociedad, empresas u otros organismos de interés social, o organismos para los cuales estamos formando recursos humanos y ciencia. En fin, me parece que tenemos que hacer reconsideraciones importantes. Y yo creo que las interacciones, estamos en un México diverso, mucho más complejo, más competitivo, no me quiero referir a la seguridad, pero en la cosa científica y tecnológica hay otros grupos en México con todas las debilidades y lo que sea, pero el instituto cada vez menos está presente. Y yo creo que por lo menos en algunos campos del conocimiento, como tú mencionabas, maestro, nosotros tenemos que retomar esa bandera basado en la inteligencia de nuestros padres que le dieron vida, color a esta gran institución. Y eso es lo que uno vive queriendo ayudar, con una visión, por supuesto, nacional,
pero también con una visión internacional. Somos aldeas del conocimiento, no podemos alejarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Y cuando uno ve científicamente a los coreanos, ni los pelábamos. Yo dirijo una revista científica en los Estados Unidos, la más antigua del mundo, consecuentemente la mejor, porque yo la dirijo. Bueno, estamos siempre entre las mejores 20 mejores del mundo. Y cuando llegaban artículos científicos de China o de Corea, uno sentía preocupación, decía, esto es garbage, esto es basura, no sirve para nada. Para nada. La cosa cambió dramáticamente. Ahora tenemos que revisarlos porque hay ingenio que está poniendo en aplicación bastante fuerte. Los mismos gringos, bueno, los mismos de los Estados Unidos, le recomiendan a uno prestarle atención a la ciencia que está ocurriendo en esos países. Y pues, como mencionó la maestra, que el maestro Sánchez leyó su mensaje, nosotros tenemos que mantener la proverbial esencia politécnica, que es la técnica al servicio de la patria. Y nuevamente agradecerles la oportunidad de hacerlos sufrir un poquito, pero consten que es pasajero. Paredes. Ahora vamos a pasar al bloque que tiene que ver con el compromiso social del IPN y en primera instancia le voy a dar la palabra al maestro Margarito Aguilar Abascal, quien es egresado de la UPIXA, es secretario de Vinculación Empresarial de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, fue director del CETIS 227 y profesor de media superior. Le damos la palabra al maestro. Buenos días. Muchísimas gracias al auditorio distinguido y con la anuencia y permiso de los compañeros del Presidium por invitarnos. A nombre de mis compañeros integrantes del Consejo Nacional de Profesionales Egresados del Politécnico Asociación Civil, agradecemos y aprovecho la ocasión para reconocer la gran labor de los integrantes y organizadores de este foro, a los integrantes de la unidad politécnica. Quien olvida la historia está condenado a repetirla. George Santillana. Resolutivo 5. El Instituto Politécnico Nacional y el compromiso social de la institución. Extensión, vinculación, egresados, servicio social, actividades deportivas y culturales. Actualmente el instituto cuenta con un modelo de integración social, cuyo elemento focal es el trabajo en red. No obstante, se continúa trabajando proyectos aislados y desvinculados de la participación de los egresados, de la actividad docente, de la formación profesional de los alumnos y de las necesidades de una sociedad que demanda en un contexto complejo y de diferencias sociales importantes. Se atienden programas de formación empresarial y de conformación de empresas entre la comunidad estudiantil. A la fecha, no ha sido suficiente. Estamos obligados a conjugar con un común denominador que reactive la cultura emprendedora. ¿Cuánta razón tenía el doctor? No a la opacidad ni al conformismo. El trabajo en los centros de educación continua no ha alcanzado a cubrir las expectativas de una sociedad más demandante cada día, por lo que se requiere de una integración de los servicios de vinculación que contemplen todos los servicios académicos del Politécnico para cada una de las regiones, como se han dicho aquí, en donde se ubican, con plena articulación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, con los centros de investigación y de las unidades académicas de la región. Somos una institución dedicada a la tecnología. Aprovechémosla. Resulta
pertinente articular los servicios educativos del Instituto Politécnico Nacional con las políticas sociales y las funciones de las secretarías, por mencionar algunas: la Secretaría de Bienestar, SEDATU, Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, para incorporar los programas de servicio social con una visión transversal e integrarlos a las demandas sociales de los grupos más vulnerables, en plena correspondencia con los programas sociales del gobierno federal. Resulta todo un reto incorporar la participación de los egresados en los procesos de reforma y transformación de la institución. Aunque la normatividad nos considera parte de la comunidad politécnica, además de que representamos el vínculo directo entre el desarrollo nacional y el desarrollo de nuestra institución. Si bien es cierto que tratamos de coadyuvar en el fortalecimiento, en el compromiso social de nuestro instituto, ¿sí? Empecemos y continuemos con el compromiso que tenemos con el instituto, anteponiendo el interés del Politécnico a los intereses grupales o de corriente alguna. En el contexto de este espacio, hago la acotación anterior, considerando que es necesario colocarla en la mesa por el compromiso con nuestro Instituto Politécnico Nacional. En las redes sociales se cita, se menciona mucho de estos espacios, pero qué mejor ejemplo tenemos aquí en la vinculación con los egresados. Aquí es desde donde se convalida este foro de, como lo mencionaron los expositores anteriores, de reflexión, de inquietud, de tratar de aportar. No tenemos ninguna consigna, se lo han dicho y lo han dicho los organizadores, porque por ahí por las redes sociales los han cuestionado cuál es el trasván. No hay ninguno, solamente la inquietud, el interés de colaborar con nuestra institución. ¿Y por qué no decirlo? Llegado el tiempo, ejerceremos nuestro derecho de participación en el consenso de buscar los mejores perfiles profesionales y de comprobada identidad con nuestro instituto, porque estamos interesados en generar las sinergias que convengan al Politécnico en lo futuro. No me quiero extender más, sino agradecerles y dejo la participación escrita para que quede en las memorias. Muchísimas gracias. Ahora, ya para finalizar las participaciones y dentro del mismo bloque, le vamos a dar la palabra al maestro Ramiro Aguirre Garín para que nos hable de las perspectivas de la cultura en el instituto. El maestro Ramiro ha sido funcionario dentro de la institución en distintos momentos. Dentro de las áreas que ha dirigido, pues ha sido titular de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto y director del Centro de Educación Continua Allende, que está en Allende, y es egresado de la Escuela Superior de Economía. Le damos la palabra, maestro. Muchas gracias. Primeramente agradecer la presencia de todos ustedes y desde luego saludar la presencia de mis compañeros del presidio. Y desde luego mi reconocimiento y agradecimiento a quien cursó la invitación para que yo estuviera aquí con ustedes. Voy a leer unas cuartillas que dividí en primer lugar sobre un planteamiento general, luego una síntesis histórica y finalmente una apretada relación de propuestas. La difusión cultural en el Instituto Politécnico Nacional forma parte, al lado de la docencia y la investigación, como tareas sustantivas de nuestro modelo académico. Sin embargo, desde un principio hasta la fecha, esta ha adolecido
de establecimiento de políticas públicas para que se vinculen entre sí, pero sobre todo que esa vinculación posibilite que estudiantes, profesores y la comunidad toda haga de este ejercicio una oportunidad para participar en la creación y no solo ser meros espectadores de los bienes y servicios culturales. Es loable el desempeño de nuestros egresados en áreas de su competencia profesional, pero es notoria su ausencia en programas de análisis y debate de los problemas nacionales en los medios de comunicación. Es una falla de origen, por lo que es menester revisar las estructuras académicas para corregir esta deficiencia. Con la reforma educativa del presidente Luis Echeverría, se introdujeron materias humanísticas en el ciclo medio superior. En las escuelas con licenciatura se hace lo mismo, pero con acusadas limitaciones. Antaño, los estudiantes organizados en las sociedades de alumnos y su organismo cúpula, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, se daba la participación abierta y plural en un ejercicio democrático que incidía en la formación de líderes que después trascendían a la vida pública. Por iniciativa propia, los alumnos se agrupaban en ateneos y seminarios. Aparecían periódicos como La Soflama o El Bitoque en la década de los 40 y a mediados de los 60 circulaban primeramente anófeles y voz técnica, después una catarata de ellos como El Colmillo Atinado, El Estetoscopio, El Arahuacal, Cuarto Poder, La Palabra, Bandera Roja, Politécnico, etc. Publicaciones que despertaron el entusiasmo juvenil y los planteles se poblaron de estos medios. Había pues espacios de expresión cuyos resultados se vieron en el liderazgo de estos jóvenes en el movimiento estudiantil de 1968. Adolecemos de una omisión con respecto a la difusión de la cultura. Históricamente se le ha dado preferencia a las bellas artes en detrimento de la ciencia y la tecnología, que además de ser los pilares de nuestro modelo académico, son los que nos dan identidad con el resto de las instituciones de educación superior. Esta deformación nos hace pensar que un literato, un artista plástico o un creador de artes escénicas es una persona culta. Es necesario revalorar y sentir que la ciencia y la técnica forman parte de nuestra idiosincrasia nacional. Resulta conveniente señalar que las tareas de difusión cultural campea un indeseable centralismo en demérito de los esfuerzos realizados en las diferentes escuelas, centros y unidades académicas. El presupuesto se asigna desde la administración central. Lo mismo sucede en los talleres artísticos. Las escuelas no disponen de la infraestructura adecuada para realizar actividades culturales, por lo que graduaciones y actos masivos tienen que recurrir a los auditorios de Zacatenco. No se dispone de espacios suficientes y adecuados para la recreación, por lo que es en los linderos de la unidad profesional Adolfo López Mateos, donde los alumnos se ven precisados a utilizar los prados para jugar o realizar otras actividades de pasatiempo. La desidia o falta de conocimientos imperantes han determinado que el patrimonio cultural de que se dispone naufrague en la indiferencia. A la escultura Juventud del artista Francisco Zúñiga, al darle un baño de pintura dorada, le quitaron la pátina. El mural de Federico Silva, plasmado inicialmente para el edificio de la ESIA y que hoy ocupa la Escuela de Enfermería, requiere de urgente mantenimiento. Otro caso reciente es lo que ocurre con el Carillón. Después de muchos esfuerzos se recuperaron las campanas y otros accesorios para finalmente ubicarlo en Zacatenco. Hoy, ante los escasos conciertos, los jóvenes utilizan sus paredes como espacio deportivo. Con la fundación del Politécnico, las actividades culturales corrieron en paralelo. De este modo, el licenciado González Vázquez Vela, titular de la Secretaría de Educación Pública,
al referirse a los propósitos educativos de la Escuela Politécnica, declaraba el 1 de enero de 1936: el IPN será la manifestación más elocuente del esfuerzo de la cultura y del aprovechamiento práctico de las ciencias y las artes. Años antes, las escuelas fundadoras del Politécnico ya habían acreditado reconocimientos en materia científica y tecnológica. La ESIME destacaba en el escenario nacional por los trabajos de experimentación que realizaban sus profesores. En 1931, el ingeniero Stavoli transmitía imágenes por televisión y al año siguiente, Guillermo González Camarena, al agregarle color a estas imágenes, se convirtió en su inventor, con lo que nuestra institución se colocaba como pionera en los medios electrónicos. Por su parte, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, gracias a los aportes de los republicanos españoles, fue un referente obligado en materia científica. El neurofisiólogo Pablo Rudomín, los bioquímicos Alfredo Bojalhaber, Sergio Estrada, Guillermo Carvajal y Octavio Paredes, entre otros, se enlistan como sus alumnos más destacados. Al año siguiente, durante 1937, se sucedieron acontecimientos de significada relevancia en el Politécnico. Primero, la ceremonia de inauguración de cursos del 20 de febrero en el Palacio de Bellas Artes. Después, el 4 de diciembre, el ingeniero Juan de Dios Batis inauguró en el Salón del Libro de ese recinto la primera exposición de periódicos murales de los estudiantes técnicos. La década de los 40 registra en años sucesivos diversos hechos. La inauguración el 3 de septiembre del 41 de la hemeroteca de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas a iniciativa del doctor Alfonso Dampf. El 27 de octubre del 46 tuvo lugar la presentación en el Palacio de Bellas Artes de la premier de gala del documental Historia del Instituto Politécnico Nacional. En el año inmediato, el ingeniero Walter Cross Buchanan, profesor del ESIME, instala la estación de radio XX y a la vez, previa convocatoria, se elige el escudo del Politécnico, cuyos autores son los jóvenes de la ESIA, Armando Fonseca y Jorge Grajales. Entre las décadas del 50 y 60 se consumaron eventos de gran relevancia. El 15 de febrero de 1952 se abrió el mural El hombre amo y no esclavo de la técnica del maestro plástico en artes plásticas David Alfaro Siqueiros. Su definición quedó registrada en el suplemento dominical del periódico El Nacional en su edición de marzo de ese mismo año. En la década de los 60, el Departamento de Acción Social y Cultural, a cuyo frente estuvo inicialmente el licenciado Carlos Borges Ceballos, sucediéndolo en el cargo Antonio Rodríguez, notable crítico de arte, se desarrolló un inusitado movimiento cultural cuyo signo distintivo fue la participación de los estudiantes como gestores de la actividad artística en sus diferentes manifestaciones. En cada plantel politécnico se crearon ateneos y seminarios. Sus directivos promovían conferencias, exposiciones de arte, recitales de música y poesía e invitaban a los intelectuales de la época con quienes convivían en tertulias literarias. Y el cine alcanzó niveles de aceptación entre el estudiantado, creándose en el Politécnico el primer cineclub del Distrito Federal. En 1961 se conmemoró el 25 aniversario de la fundación del Politécnico y con ese motivo, el 8 de agosto, se dio a conocer el resultado del concurso para el himno de nuestra institución. Resultaron triunfadores la maestra Carmen de la Fuente en la composición de la letra y el maestro Armando González en la partitura musical. De este movimiento cultural surgieron valores como el escritor y crítico de cine, ingeniero Jorge Ayala Blanco, los economistas Iván Restrepo Fernández, destacado ambientalista, y Julio Telles García, productor y crítico taurino. De esta época forman parte los también economistas Rodolfo Rojas Sea, fundador de la revista Tiempo Libre, y el laureado poeta Miguel Ángel Flores, y el literato Humberto Guzmán. Años después,
del taller de teatro dirigido por el maestro Emilio Carballido, surge una camada de dramaturgos entre quienes figuran los ingenieros Alejandro Licona, Dante del Castillo, Reinaldo Carballido, Gerardo Velázquez y Miguel Ángel Tenorio. Hoy, su obra teatral da fe de este influjo cultural en el Politécnico. En la década de los 70 y 80 se suceden acontecimientos de igual forma que inciden en el movimiento cultural de nuestra institución. En el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Politécnico, en 1976 el gobierno de Michoacán dona la estatua del general Cárdenas, la cual se ubica en la plaza que lleva su nombre en terrenos de Zacatenco. A principios de 1980 se crea el departamento editorial del IPN, al fusionarse los talleres gráficos y la dirección editorial de la COFA. En junio de ese año, el departamento editorial se transforma en dirección de publicaciones y bajo los auspicios de esta dependencia se realizó la primera Feria Nacional del Libro Científico y Técnico en las instalaciones del Centro Cultural de Zacatenco. En 1987, el 4 de febrero, el licenciado Martín Reyes Baizade, subsecretario de Cultura de la SEP, pone en operación la primera librería politécnica. La década de los 90 se ampara por un gran despliegue cultural en nuestra institución. El 17 de febrero de 1991, el presidente de la República firma el decreto por el cual se le confiere al Politécnico la custodia del transmisor y antena de XEIPN Canal 11. Se remodelan las instalaciones del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, se continuó presentando el Festival Internacional Cervantino para dar paso después al Festival Cultural de Otoño. Las muestras internacionales de cine siguieron su curso. Se realizaron diversas grabaciones de música clásica y de compositores mexicanos por la Orquesta Sinfónica. Como resultado de un trabajo de investigación realizado por el maestro René Villanueva, se editó la serie de discos compactos denominada Testimonios Musicales de México. Una segunda reedición de la participación de los estudiantes como creadores y promotores de la acción cultural se da en esta década. Se crean los clubes de arte, ciencia y tecnología. Los alumnos invitan a sus planteles a intelectuales y artistas consagrados. Con ellos entablan diálogos que permiten que el arte y la literatura fluyan. Se organizan certámenes de creación literaria sancionados por el escritor Andrés Enestrosa y el poeta Ali Chumacero. Se editan en fascículos las obras premiadas, se montan piezas teatrales y los grupos de danza, pintura y fotografía de las escuelas tienen foros en donde manifiestan sus habilidades artísticas. Así surge la Plaza del Arte contigua al Planetario Luis Enrique Erro. Toda esta expresión estudiantil culminaba anualmente con el Festival de la Juventud Politécnica. Para destacar la importancia que la cultura tiene como puente de unión entre los pueblos, se llevaron a cabo las jornadas martianas y dentro de ellas se instauró la Cátedra José Martí para cerrar este ciclo de eventos con la República de Cuba y en ocasión del 30º aniversario del fallecimiento del revolucionario Ernesto Che Guevara se le tributó el homenaje hasta siempre comandante. La identificación que los creadores del arte sienten por el Instituto Politécnico Nacional y por sus estudiantes ha hecho posible que su obra forme parte del patrimonio cultural de la institución. Murales, esculturas, pinturas, fotografías y grabados se encuentran diseminados en las escuelas, centros y unidades. Artistas como David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Raúl Anguiano, Juan Soriano, Francisco Zúñiga, Juan O'Gorman, Federico Silva, Alfredo Salce, José Chávez Morado, Arnold Belkin, Marta Chapa, Cristina Casi, Flora Goldberg y Goji Farías, entre muchos más, tienen presencia en la comunidad politécnica. Su obra está catalogada y forma parte del compendio que se editó y que lleva por nombre
IPN, una antología de su patrimonio artístico, con prólogo del maestro Tomás Suriano. En esta breve crónica mención especial merece la Orquesta Sinfónica del Politécnico, cuya fundación se remonta al 1 de abril de 1965. Su primer director artístico y fundador fue el maestro Guillermo Horta Velázquez. Le siguieron Salvador Carballeda, Armando Sayas, Alfredo Ibarra, Juan Carlos Lomónaco, Gabriela Díaz Alatriste, Enrique Dimec, y actualmente la dirige el maestro Enrique Barrios. La OSIPN satisface con rigor la necesidad de cumplir por una parte con el esparcimiento y por la otra con el gusto de la apreciación musical. Su calidad en las ejecuciones le ha valido ser invitada al Festival Internacional Cervantino y haberse presentado en la Sala de Conciertos de Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl de la UNAM, el Teatro Esperanza Iris, el Auditorio Nacional, y haber formado parte de las jornadas alarconianas al ofrecer conciertos en las grutas de Cacahuamilpa, en donde, por cierto, existe en su interior una sala que se distingue por su nombre. En este relato resulta primordial destacar el Planetario Luis Enrique Erro, fundado en 1967, cuya encomienda principal es la divulgación de la astronomía con la finalidad de que sus alumnos y público en general conozcan las ciencias del espacio y la importancia que éstas tienen en nuestras vidas. El planetario cuenta con un proyector que, en conjunto con otros aditamentos, nos permite ver una simulación de la bóveda celeste, así como imágenes que nos explican los fenómenos y acontecimientos siderales. Posee información sobre las galaxias, las estrellas y el cielo, y para ilustrar la historia de la astronomía, en su interior y alrededor de la sala de proyecciones está el mural gráfico, obra del pintor Adolfo Delgado. El planetario ha sido motivo de críticas desde que se inauguró. Su público se compone de alumnos de primaria, de ahí que la SEP haya comisionado en un dilatado tiempo a maestras de la Escuela de Educadoras para que les dieran atención. Consecuentemente, su programación en poco interesa a nuestra comunidad escolar. En la solución de esta cuestión es recomendable elaborar guiones sobre las diferentes carreras que se imparten en nuestra casa de estudios. Así la física, la aeronáutica, la biología y la medicina tendrían un campo fértil en su realización. La estación televisora XCIPN Canal 11 surge el 2 de marzo de 1952 y se da por la tingente decisión del ingeniero Walter Cross Buchanan, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su creación obedece al propósito de apoyar las funciones de docencia, de investigación y de difusión cultural en el Politécnico. En los sexenios panistas se vivieron amagos para desincorporarla de nuestra institución. En julio de 2010, en pleno periodo vacacional, la doctora Yolosóchitl Bustamante suscribió un convenio lesivo con el organismo promotor de medios audiovisuales, mediante el cual la señal de esta televisora tenía que pasar por la Secretaría de Gobernación. En esos ominosos sexenios, los directivos de la emisora extraviaron su rumbo al permitir la comercialización en su programación. Mutilaron su nombre original, cambiaron los colores, pero sobre todo fueron reincidentes en la violación sistemática a la ley orgánica del IPN al desviar las finalidades para lo cual fue fundada. Con el arribo del gobierno de la Cuarta Transformación, la designación del licenciado José Antonio Álvarez Lima se dio en forma irregular al ser designado directamente por el presidente de la República 2 semanas antes de que asumiera el encargo como director. A pesar de ello, suponemos que esta administración atenderá lo que mandata la reglamentación que para el caso determina nuestro estatuto jurídico: difundir los valores de la identidad politécnica,
lo que la institución genere en materia de ciencia y tecnología y proponer al director general del instituto los programas para su desarrollo de acuerdo al modelo educativo de integración social. Fundada en 1982, la Feria del Libro en el Instituto Politécnico Nacional se cuenta como la segunda en antigüedad, solo superada por la Feria de Minería, que se inauguró un año antes bajo los auspicios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A pesar de su larga vida, el evento politécnico se pierde por la intrascendencia ante la luz de ferias del libro que surgen por todo el territorio nacional. Creada con un perfil afín al modelo académico del Politécnico. Maestro Ramiro, por cuestiones de tiempo, no sé si pudiese concluir, por favor. Faltan dos cuartillas. Si quiere le paro, no hay bronca. Creada con un perfil afín al modelo del Politécnico, tuvo ese carácter para divulgar el libro científico y técnico, aprovechar este recurso didáctico para enlazar el proceso educativo, maestro-alumno, surtir los anaqueles de las bibliotecas, ofrecer un espacio a los autores politécnicos para promover sus publicaciones y, sobre todo, poner a disposición de la comunidad escolar libros accesibles en precio y útiles conforme al plan de estudios en vigor. Hoy esta feria, en su edición número 38, realizada del 15 al 31 de agosto de este año, naufraga, a pesar de que sus directivos en la Dirección de Publicaciones la ostentan como la más grande de la Ciudad de México. Grande tan solo porque se asienta en 2 estacionamientos, en una plaza y en los pasillos interiores del Centro Cultural de Zacatenco. Todos habilitados para colocar stands con libros de editoriales a quienes cobran sumas que no se recuperan dado los escasos ingresos en sus ventas. ¿Qué es lo que atora para que esta feria dé el salto deseado? Sus factores son múltiples y variados, desde la falta de identidad, pasando por el repetido cambio de sede y de nombre, una carente planeación debido a la ausencia de emoción y oficio de sus impulsores, una oficina de publicaciones sin ediciones y sus talleres gráficos abandonados, reducidos a la impresión de papelería, carteles y folletos de poca monta. En este sentido, lo deseable es que se le dé impulso en forma prioritaria a la edición de libros de texto que satisfagan a una numerosa matrícula estudiantil que ronda los 170,000 alumnos, que la ciencia y la técnica predomine en sus variadas actividades y, sobre todo, dotarla de una caracterización que la haga única dentro del concierto librero a nivel nacional. Vincular el cine, la literatura, el teatro, la música y las artes plásticas en sus diversas facetas, como la fotografía, la pintura, el grabado, destacando su relación con nuestro modelo educativo. La feria, de este modo, sería el escaparate para mostrar la obra editorial de los maestros del Politécnico. Los alumnos y las academias de los planteles sentirían como suyo este evento anual y hasta se convertiría en la fiesta nacional de la ciencia y la tecnología. La Radio Politécnica fue fundada en 1984. Tuvo su asiento inicial en la ESIME, Unidad Culhuacán, y fue hasta 1987 en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó el permiso para salir al aire y operar en la frecuencia 97.5 con 100 watts de potencia. Actualmente ella forma parte del organigrama institucional gracias al acuerdo expedido el 27 de abril de 2017. Solo resta dotarla de una comisión consultiva, de una estructura orgánica y de la normatividad correspondiente. Como corolario, me voy a dirigir a él, como corolario a esta descripción sucinta, cabe agregar que la difusión cultural en el IPN alcanza un mayor espectro al entrar en operaciones el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, creado en el año 2000. Sus actividades descansan en el Museo Tesosomoc,
cuyos espacios de cerca de 2.500 metros cuadrados son propicios para la exhibición, el juego interactivo y la imaginación. Aquí el papel central es la energía, cómo se genera, cómo se transforma y la utilidad que representa para el género humano. Un papel cada vez más creciente lo representa su revista Conversos, órgano de divulgación científica y tecnológica, cada vez más apreciada por un número de lectores y las calificadas plumas que ahí colaboran. Propuestas, si no me detienen. 1. Integrar en una sola dependencia todos los organismos que atienden actividades de difusión cultural. Establecer políticas públicas que enlacen entre sí las tareas sustantivas del Politécnico. Otorgar autonomía de gestión cultural a las escuelas, centros y unidades del Politécnico. En coherencia con nuestro modelo académico, poner énfasis en la cultura científica y tecnológica. Elaborar un plan de acciones que permitan a la comunidad politécnica participar como creadores de las diversas expresiones culturales. Difundir la cultura social y política. Debatir y divulgar críticas a modelos culturales del neoliberalismo. Diseñar un programa para la construcción de la política cultural de la cuarta transformación en el IPN. Crear brigadas culturales para la integración de la juventud estudiantil a los programas del Politécnico. Y por último, instituir un programa cultural estudiantil en XEIPN Canal 11 y en Radio Politécnico con artistas y creadores de la comunidad politécnica. Muchas gracias por su atención.